Dios es un Dios que se comunica. Él no guarda silencio ni se esconde en el misterio. La Biblia afirma que Él siempre se comunicó con el ser humano. Ahora usted aprenderá un poco más sobre una de las maneras de cómo Dios se comunica, el don de profecía. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, versículo 1. Según esa declaración, los profetas fueron un medio a través del cual Dios habló a la humanidad. Pero algunas veces la tendencia humana es pensar que los únicos profetas de la Biblia fueron aquellos que dejaron alguna cosa escrita, como es el caso de Daniel, Isaías o Jeremías. No obstante, la historia registra casos como los de Enoc y Elías, que fueron profetas así como los mencionados. Refiriéndose a los últimos días, Dios anunció por la boca del profeta Joel lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel, capítulo 2, versículo 28. ¿Quiere decir que hoy se puede levantar un profeta en la iglesia de Dios? Es esto que Joel está afirmando, y Juan confirma el don de profecía como una de las características del pueblo de Dios de los últimos días. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. ¿Cómo podemos conocer si un profeta es enviado por Dios? San Juan nos aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, versículo 1. Si existen falsos profetas, quiere decir que también pueden existir profetas verdaderos. Pero, ¿cómo saber quién es quién? La Biblia registra por lo menos 4 características de un profeta verdadero. La primera característica son los frutos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? San Mateo 7, versículos 15 y 16. Si usted nunca hubiese visto un árbol de manzana y alguien le afirmase que aquel es uno, ¿cómo usted puede saber si le está diciendo la verdad? Es claro que por sus frutos. Usted espera que los frutos aparezcan. Si son manzanas, entonces estaba diciendo la verdad. Esa prueba nunca falla. Por lo tanto, cuando alguien se levanta afirmando que es un profeta, es necesario aguardar sus frutos. Si el ministerio del supuesto profeta es discordia, peleas y desentendimiento, no puede ser nunca un profeta verdadero. Si por el contrario, sus frutos son para edificación de la iglesia, entonces esta persona pasó la primera prueba. La segunda característica del verdadero profeta es si él confiesa a Jesús. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4, versículo 2. De acuerdo con este texto, la segunda evidencia para saber que un profeta es verdadero tiene que ver con el centro de su mensaje. Declara que Dios es un Dios vivo. Cualquier profeta que se levanta colocando a Jesús en segundo plano es un profeta falso. San Pablo afirma que si alguien pretende sacar el Evangelio de Cristo de la experiencia del cristiano, ni siquiera debe ser oído. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema.
Gálatas 1, versículo 8. La tercera característica: si él habla de acuerdo con la Biblia. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que Isaías está afirmando aquí es que, si algún supuesto profeta halla que la Biblia o parte de ella no es inspirada o no viene de Dios, ese profeta es falso. Isaías menciona la ley. La ley no es formada apenas por los 5 libros de Moisés. También es el Decálogo, que contiene los 10 principios eternos del carácter de Dios. La cuarta característica: el cumplimiento de sus profecías. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías 28, versículo 9. ¿Usted cree que existen profetas hoy en día? Sí, No, los únicos profetas que hubo fueron los bíblicos, que ya no existen. Yo creo en Dios, sirvo a Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Ahora esos que aparecen hablando que es de Dios, que va a suceder esto o aquello, yo no creo, todo es mentira. Existen muchos falsos profetas hoy que pretenden defender su autenticidad basada únicamente en esta característica. Tal vez Nostradamus, el famoso médico francés, sea el mayor de ellos. Pero la Biblia afirma que para ser un verdadero profeta no basta tener solo una de las características. Son necesarias las 4. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Su mensaje enaltece a Jesús? ¿Su vida y sus enseñanzas están de acuerdo con la Biblia y con la ley de Dios? La Iglesia Adventista cree que el espíritu de profecía se manifestó en la vida y obra de Elena G. de White. Ella nació el 26 de noviembre de 1827, en Estados Unidos. Con la edad de 9 años, fue herida por una piedra lanzada por una compañera de escuela. El accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente por 3 semanas y tuvo que abandonar la escuela. Con la edad de 12 años entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista. Ella asistió a las reuniones adventistas en Portland con varios miembros de su familia y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas, siendo por eso desligada de la iglesia metodista. En una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión, en la cual vio la peregrinación del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Relató la visión a los creyentes de Portland